Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Es un gusto estar acá delante de ustedes. Es un privilegio para mí siempre llevar la palabra de Dios a cualquier lugar. Y ese es mi hobby, esa es mi forma de prepararme espiritualmente. Vamos a... Yo sé que ya oramos, ¿cierto? Pero yo hago una pequeña oración como costumbre cuando abro la Biblia para trazar la palabra de Dios. Solamente quédate allí como estás, inclina el rostro. Señor, vamos a abrir tu palabra. No queremos que salga palabra de un pecador, sino que sea Cristo hablándonos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, tenemos acá el tema que lo he enfatizado, o vamos a hablar estos minutos, que tiene que ver con un poquito de reavivamiento y reforma, ¿cierto? Y lo vamos a centrar en personajes bíblicos, Y como subtítulo, ya yo tengo aquí para pasar, se me había olvidado. Listo. ¿A dónde apunto? Eso. Y lo que tenía acá, hermanos, pensado es algo que he estado estudiando bastante tiempo, eh, que me llama la atención como adventista, porque yo amo a esta iglesia, pero siento que aún siendo adventista de tanto tiempo, llegó un momento en mi vida, hermanos, que Dios me llamó a vivir una vida de verdad con el Señor, de reavivamiento y reforma. Y no hablo de grupo disidente, sino dentro de nosotros mismos, que debemos de ser verdaderos adventistas porque somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, su título es El ideal de Dios y la realidad del pueblo que le espera. ¿Cuál es el ideal de Dios? Es su pregunta. Dios tiene un ideal en comportamiento y algo que espera en usted y que espera en mí individualmente. ¿Qué ha estado trabajando desde que usted decidió aceptar a Cristo hasta que usted pase a la tumba? Y si no, tenemos el gozo, el privilegio cuando Él venga por segunda vez. Pero Dios, Jesús, está trabajando en su vida y en mi vida. Quiero presentarle algunos personajes que resaltan en la historia bíblica, que para mí los considero importantes en lo que hicieron en la historia. Allí podemos ver a aquel Noé, el ideal de Dios. ¿Quién era Noé? El ideal de Dios. ¿Qué tenía Noé de especial? Tenía fe en Dios, tenía un trabajo de preparación, tenía un mensaje especial para dar al mundo. ¿Qué más tenía? Un poderoso testimonio. Cuando Noé hablaba, aunque la gente bien sí le burlaba, la gente le tenía respeto a ese hombre, porque de él se manifestaba poderosamente el Dios de los cielos. ¿Qué más tenía Noé? Noé tenía su predicación, su evangelio, que llevaba en un mundo de adversidades donde era ilógico que cayera agua, pero aún así Noé hizo dos cosas: predicar ese mensaje con poder y hacer el arca sin saber que el mundo estaba diciéndole: estás loco, eso no va a pasar, ¿cierto? El ideal de Dios. ¿Sabes? Qué bueno que existiera aquí un Noé que saliera con el mensaje especial que tiene la iglesia adventista, que predicara con poder, que a pesar de las adversidades dijera: Cristo viene, prepárate, me estoy preparando, Cristo viene y me preparo. Es una realidad en mi vida porque ya Él ha venido, ha transformado mi vida, ha cambiado mi vida. El ideal de Dios. Vamos a mirar otro personaje que resulta interesante verlo, y es aquel siervo Job, el ideal de Dios. ¿Cuál es el ideal de Dios? El ideal de Dios es que aquí tiene un pueblo que le espera, y Él espera que ese pueblo le responda conforme a su ideal. Estos siervos que acabo de mencionar, Noé,
Y ahora Job vemos que Dios habla maravillas de Job. Hombre justo, recto, bueno, compasivo, bondadoso de fe. ¿Y saben qué es lo que más resaltó en la vida de Job? Su fidelidad en medio de la adversidad. Lo que usted y yo no hacemos. Lo que en nuestra experiencia personal, cuando vienen tantas dificultades, nosotros, donde Job no cayó, muchos de nosotros resbalamos. Pero grande es la misericordia de Dios, porque también está haciendo un proceso en su vida y en mi vida. ¿Qué quisiera de allí? Dice las cualidades de Job le permitían soportar duras pruebas provocadas por Satanás. Oh, querido amigo, recuerda que usted y yo estamos viviendo una lucha ¿contra quién? Contra principados, demonios de las tinieblas, hermanos. A veces uno ve la guerra que está de común. Yo veo y me asusto, hermano, cómo esos misiles atacan a Israel y después luego responden. ¿Sabes? Espiritualmente también Satanás está mandando misiles a su vida, dañando su hogar, dañando su espiritualidad, dañando todo para que usted no crezca y quede en ruinas espirituales. Es la misma realidad, pero el ideal de Dios es que usted y yo seamos como Noé, seamos como Job. Ese es el ideal, ¿sí o no? Eso es lo que Dios quiere. Quiero presentarles otro ideal, aquel siervo, Daniel. ¿Quién va a hablar de aquel Daniel? Su firme decisión, su preparación diaria, en el cual ponía a Dios en primer lugar, y su fidelidad lo llevó a honrar el Dios de los cielos, que otros mundos, que otras naciones conocieran a el Dios de nosotros. Solo por mencionar un paréntesis, que Daniel era experto en profecía. Gabriel fue su maestro y le enseñaba. Y sabes que con el tiempo se acabó los babilonios y después regresaron, y ustedes ven que en el tiempo de Jesús por allí ocurrió algo. ¿Saben quiénes vinieron? Unos magos, unos astrólogos. ¿Y saben por qué ellos vinieron? Por la influencia de Daniel, porque él dejó claro quién es el Dios de los cielos, dejó claro que Cristo vendría por segunda vez, que estuvieran atentos a sus señales. Y aquellos siervos que no eran del pueblo de Dios estaban atentos a aquellos acontecimientos. Y el pueblo que le esperaba, ignorando, y al punto que le rechazaron. Y hoy en día es una gran lucha. ¿Por qué Israel está así? Pues ya sabemos, hermanos, cuando se rechaza el pueblo de Dios, hay terribles consecuencias. Esos sacerdotes fariseos dijeron: y si lo matamos, que caiga sobre nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y sobre nuestras generaciones la maldición. Eso ellos mismos se condenaron. Es la realidad, hermanos. Y el ideal de Dios es que nosotros, al igual que Daniel, en todos los momentos de su vida, los tres personajes que le he mencionado tienen una característica especial. Primero, lo que mencionaba y repetía continuamente el pastor cada miércoles: oración. Eran hombres de oración, que tenían fe en el Dios de los cielos. Hermanos, qué bueno que aquí hubiera un Daniel, qué bueno que aquí hubiera un Job, qué bueno que aquí hubiera un Noé. Ese es el ideal de Dios. Pero ahora voy a presentarles con ustedes la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y se lo voy a presentar con un personaje bíblico que es bien parecido a nosotros y que tiene distintas maneras. Por favor, faltó de 5, me hacen así porque yo suelo emocionarme mucho y llevarme 5 minutos, no me gusta pasarme. 8 en punto, 8 en punto. Muy bien. Ascensos y descensos en la vida espiritual del patriarca Job, Jacob. Miren esa vida, yo quiero que la miren así. Yo hice más o menos un seguimiento. Mire,
¿Qué hace? En sus primeros inicios de vida, en su historial aparece registrado que estafa, engaña y huye. Tremendo. Ahora, préstame atención acá, préstame atención acá. Quiero que medites en algo muy importante. ¿Qué hizo? Engaña, estafa y huye. Miente a sus padres. Quebranta la ley de Dios. Quiero decirte quién es ese personaje que es muy importante. Que es muy importante. ¿Quién es Jacob? ¿Quién era su padre? ¿Quién era el abuelo? ¿Quién? ¿Quién era? ¿Quién era el abuelo de? ¡Ay, Abraham! El de la promesa. Hombre fiel que conservó su vida y padre de la fe. Isaac conservó también su fe. ¿Qué historial de vida tiene? Tercera generación de la Grey. Y cómo este personaje estafa, engaña y huye. ¿Sabes? Puedes tú ser de tercera o cuarta generación adventista o ser adventista de nacimiento, o puedes llevar 5, 10, 20 años en la iglesia, pero en tu vida todavía te hace falta entrega total, 100% a Cristo Jesús. Tiene que dejar todo aquello que le impide crecer espiritualmente. ¿Qué es? No lo sé. Usted y Dios sí lo saben. Y déjeme decirte que el Señor hoy quiere decirte, deja eso, porque Él quiere verte en el reino de los cielos. Él no quiere que te pierdas. Él está haciendo un proceso en tu vida para que alcances la salvación. Hermanos, no saben cuál es el gozo de la salvación. Yo todavía no estoy en el cielo, pero cuando uno lee Pastor, uno se traslada para el cielo. Cuando uno se alimenta de la palabra del Señor, uno dice, definitivamente el cielo no se puede perder. El cielo es regalado. Bueno, costó la vida del maestro, pero es difícil que usted se pierda. Por eso deja todo aquello que le impide seguir a Cristo Jesús. No sé qué tiempo tengo. Listo, muy bien, porque quiero presentarle los hijos de él, 3 que traje, para que miren cómo su descendencia hace algunos lo mismo. Allí entonces viene lo bonito, en Betel, dificultad en el romance. ¿Qué cosa? Este hombre engaña y fue engañado, dificultad en el romance, pero en el camino él tuvo una visión y un voto espiritual. ¿Saben, hermanos? Dios tiene que encontrarse con usted en Betel. Dios tiene que encontrarse con usted. Va a suceder una situación. Si usted quiere buscar al Señor, dígale que me lleve a ese encuentro con Él. Y Dios le mostrará, le presentará una situación en la cual usted será transformado conforme al ideal de Dios. Y Dios lo va a hacer. Y él ya venía con un proceso de cambio, de transformación, pero que viene, las consecuencias del pecado las sufre en el hogar. 2, fue engañado con su esposa y trabajó otros 7 años para casarse con la ideal. 14 años podemos decir que trabajó por su esposa querida. Vamos a mirar allí, ¿qué pasó en la familia? Nuevamente celos, problemas entre la familia, y ahora Dios le manda mensajeros para que regrese al propósito cual fue llamado. Yo no sé si hay aquí alguno, estoy hablando para alguno que se ha apartado de Dios. Físicamente, pero también hay otros que se apartan mentalmente. Están aquí de cuerpo, pero espiritualmente están en el mundo, están perdidos como el mundo, creyendo que no hay esperanza. Porque el enemigo trabaja de esa manera, haciéndote sentir al momento, al punto que no hay esperanza para usted. Pero sabes, hay esperanza. En esta vida, su vida, eso es un ascenso como una montaña rusa, la vida de Jacob. Allí algo que menciona es el encuentro divino, que es conocido de la lucha. De la lucha que tiene
con el ángel. Él cree que estaba peleando con su hermano, pero estaba peleando con Dios. ¿Y saben qué es lo bonito? Puedes pasarla allí más al fondo, la última. Pasa una noche luchando con Dios en una súplica de desesperación, gana la victoria, su nombre es cambiado por Israel. Génesis 32, 24. Queridos hermanos, las luchas espirituales se ganan pasando noches enteras con Cristo Jesús a través de la oración. Hermanos, yo lo he comprobado. No hay lucha que no podamos vencer, sino aquella que usted se someta a Cristo Jesús. Horas, mucho más de lo que usted más ha orado. Ore como nunca antes ha orado. Ore como si estuviera a punto de morirse y no cese de orar. Y pida por eso. Hermano, Dios abre las ventanas de los cielos para recibir esa bendición. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente, por favor. Esa es la vida real. La vida real de nosotros, la situación en cual nos enfrentamos. Como he hablado, siempre que hoy algunas, como son tantos, son 14 hijos, entonces para que no se repita de pronto algunos hermanos que han visto los temas, puse los menos conocidos. Y aquí podemos ver, bueno, este es conocido, Simeón. Se repite el proceso. ¿Y quién era su padre? Jacob. ¿Quién era su abuelo, su tatarabuelo? Abraham, Isaac. Imagínate esa. Y imagínate peor aún lo que hizo este personaje. Violaron a mi hermana, ahora yo acabo con esa nación. Robo, miento, todos los pecados sabidos y por haber se le relacionan a este hombre, Simeón. Terrible. Y eso eran cristianos, eso eran del pueblo verdadero. ¿Sabes? Cuando yo miro la vida de este hombre, de este personaje, yo digo, hermanos, que hay esperanza para cualquier pecador. Hay esperanza. Yo no sé cuánto usted le haya ofendido a Dios hoy, pero lo que sí creo es que no es tanto como Simeón. Y si Simeón tuvo perdón, ¿cuánto más usted, que se pesa en una lanza y es más poquito? Porque Simeón es contado entre las tribus que van a ser salvas. Apocalipsis 7 menciona, y de la tribu de Simeón, 12,000 sellados. Poderoso. El ideal de Dios es transformar tu vida. Ojalá nunca pecaras, ojalá nunca te equivocaras, ojalá nunca hicieras nada malo. Pero las guerras espirituales y carnales, el yo, nuestra lucha, nos hacen caer y caer una y otra vez. Quiero presentarles a otro que es ideal de nosotros, y este se repite mucho en la iglesia, y es el patriarca, uno de los menores, Gad. ¿Sabes qué es lo que Jacob dice sobre Gad? Ahí está, dice: ejército lo acomentará, mas él acomentará al fin. Y el tipo de personaje, ¿saben quién es él? Más o menos para que tengamos una idea. ¿Ustedes se acuerdan de uno así que tenía un cabello largo, que era bien musculoso? Que el ideal de Dios era que fuera el juez justo, recto, que no pecara, que llevara a su nación, que acabara con el pueblo. Pero este personaje le gustaban las mujeres enemigas del pueblo de Dios, las filisteas. ¿Y cuántas veces cayó con la filistea? Muchas veces. Y por causa de la desobediencia a Dios, pues se perdió el secreto y murió. Pero ¿sabes? El diablo, el enemigo, hoy pone tantas tentaciones, tantas cosas, delicias, y ya no las pone como malas, las pone como buenas, que usted dice, ay, qué rico, ¿cierto? Como cuando usted está por allí y sale de un ayuno y va por allá por donde venden pollo y dice, ay, ese olorcito tan rico, ahorita me lo compro, tan bueno, ¿cierto? Claro, él sabe su debilidad y le pone el olorcito así para que usted caiga de rodillas de una. Pero Dios dice que aunque este personaje, ¿cómo es esta persona en la iglesia? Se lo presento, mi amigo,
que Cholima, donde quiera que esté, usted sabe que yo lo hago, usted lo ha dicho, que usted ha querido buscar de Dios, pero ha tenido esa lucha. Mi amigo Cholima, cuando yo lo conocí, adventista, cuando lo conocí, llevaba 2 bautismos, 2. Vino un predicador famoso y en esa campaña está tratando como misionero, y Cholima se dejó como ver, ay, qué bonito, y se bautizó. Pero Cholima tenía una debilidad, que le encantaban las mujeres. Y entonces Cholima caía, se levantaba. Y así la última vez que hablé con él, estaba en proceso de irse de la iglesia. Y lo más reciente es que Cholima hoy no está en la iglesia. Pero ¿sabes? Cholima es un gran líder, potencial para predicar, para cantar, para leer, para dar estudios, para todo. Su problema, que cae. Y eso es malo. Pero Dios dice que este tipo de personas serán sometidos, pero al fin vencerán. Porque lo que Dios quiere es que se salve. Todos ellos, personalmente, individualmente en su vida, fueron transformados y al final vencieron en el nombre de Jesús. Hermano, ustedes y yo estamos en un proceso de transformación, en un proceso, vamos a ver si nos da para otro, yo creo que tiene Efraín. Y este me duele mucho. ¿Cuánto falta? 5. ¿Se acabó? Listo. En dos minuticos termino. Uno hablando de este y el otro hablando de qué debemos de hacer entonces. Este me duele mucho, hermanos. De Efraín y de Dan. De Efraín y de Dan. ¿Por qué me duele? Hermanos, Efraín y Dan son las tribus que no aparecen y no serán contadas en los 144,000 y no van a ser selladas. No aparece, no aparece porque ellos se perdieron. Dan y Efraín. Efraín es hijo de José y Dan es hijo de Jacob, Y lo que más tristeza me da, hermanos, es que el personaje de los dos hermanos, es un personaje que lo ilustremos, Luzbel, antes de pecar. ¿Cómo era Luzbel antes de pecar? Perfecto, sus caminos, bendecido, Dios les lava, ilumina. Así exactamente son este tipo de personas. Dios los bendice, los ilumina, Dios les muestra, les da dones, talentos, fortalezas, dinero, abundancia, todo, hermanos. Y a pesar de ello, se pierden. A pesar de todo eso, al punto que por allí Amós 7 y Oseas 4, Oseas 9, 7 y el libro de Oseas siempre hace mucho énfasis en Efraín, ven, arrepiéntete, vuelve a Jesús, ven a Jesús, al punto que ya el Señor se cansa de llamarlo y le dice, Efraín, dejadlo a los ídolos. Y Efraín, según algunas tendencias de su tribu, y en su tribu Efraín se dejó llevar por la idolatría y se perdió. La triste realidad es esa. Y la de Dan, exactamente la misma. Hermanos, esa es la realidad, eso es lo que hemos acá, lo que somos nosotros. ¿Qué debemos nosotros de hacer? Dice, Señor, dígame qué debo hacer. ¿Qué debe hacer usted sabiendo mi realidad? ¿Cuál es la realidad, hermanos? La realidad, hermanos, es que usted y yo necesitamos cambiar. Reconozca que no estamos bien. Porque no hay peor enfermo que el que dice que está enfermo y que dice que está bien. No hay una medicina, no hay un doctor que pueda sanarlo. No lo hay. Y se muere por no reconocer. Reconoce. Entonces, allá hay un proceso que se hace con el hijo pródigo. Yo quiero saber usted en qué proceso se encuentra. Míralo allí y con eso finalizamos. El hijo pródigo hizo un proceso. Mira, allí está todo muy bonito, obstinado, egoísta, dame todo lo que tienes, yo lo gozo, lo que me pertenece, y empieza a tener una separación, a disfrutar del mundo con la sensualidad, y consecuente a ello viene una destrucción espiritual. Hermanos, no piense usted que buscar del mundo o hacer las cosas del mundo o hacer aquello que nos aparta de Dios va a traer resultados buenos. Hermanos, eso le va a traer a usted la muerte espiritual, ruina espiritual.
¿Dónde está usted? Ay, se cayó. Ay. Listo, no pasó nada. Ahora viene el proceso de Dios. ¿Cuál es el proceso de Dios? Que no importa usted dónde esté, cómo se encuentre, Dios siempre está atrayéndolo con hilos de amor, atrayéndolo con su esperanza, atrayéndolo con su amor, porque ya yo como padre sé que piensa uno, cómo uno ama a sus hijos. O sea, uno como padre quiere lo mejor para sus hijos. Y si Dios, que ama más que un padre, que ama más que una madre, querrá que usted y yo nos perdamos, jamás de los jamases. Él quiere que usted acepte. Pero sabes, las consecuencias de ser egoístas, de separarme de Dios, de estar muerto espiritualmente, cuando reconoces Dios te lleva solamente, te presenta una situación. A hombre, Dios lo llamó a través de hambre, ¿cierto? De una situación indeseable, de pobreza, de desespero, ansiedad, de todo lo estaba sufriendo él allí, al punto que llegó allí. Para los drogaditos dice, tocaron fondo, ¿cierto? Tocaron fondo. Y cuando tocas fondo, cuando piensas que no hay solución, cuando piensas que no hay nada, es donde más se manifiesta el poder de Dios. Es donde Dios empieza a llamar y empieza a hacerle reconocimiento. ¿Qué es lo que debe hacer? Reconoce que te has equivocado, hijo. Yo te quiero salvar, pero reconoce que necesitas que yo te cambie. Y empieza usted a resolucionar, a cambiar su vida, a ir de esa dirección hacia aquella dirección. Empiezas a mirar, a dejar de pensar en las cosas de este mundo y ver las cosas celestiales. Empiezas a vivir una conversión y ahora empieza el poder del Espíritu Santo a ponerte en ti, porque ni nosotros tenemos eso. El Espíritu Santo poner en usted arrepentimiento para que busque a Cristo. Y luego viene lo maravilloso, el regreso. Te has equivocado, ven, ven, hijo mío, ven. Y entonces ya viene ropas nuevas. Empieza, Señor, te has equivocado. Estás arrepentido, de verdad, nunca más lo vas a volver a hacer, nunca más, Señor, yo no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido. Está bien, tus pecados te son perdonados, echados al mar del olvido, y nunca más me acordaré que te apartaste de mi presencia. Lo bonito es que ya nos prepara para su encuentro. ¿Saben, hermanos? Dios en esta noche, quizás lo que nosotros debemos de hacer es tenerle una entrega total a Él, entrega total a Dios. Proverbios 23, 26 o 26, 23 dice: dame, hijo mío, tu corazón. El pastor decía algo muy claro ahorita. Leemos y leemos, pero póngase a pensar qué es lo que le está diciendo Dios ahí. Dios le quiere hacer una cirugía espiritual, quiere sacarle ese corazón. Cuando le sacan el corazón a una persona, ese corazón muere, se saca, el corazón muere y la persona también muere. Cuando Dios le dice: dame, hijo mío, tu corazón, quiere que usted muera a usted mismo, que muera sus deleites, que muera lo que le gusta y que empiece usted a gustarle lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada, el ideal que Dios quiere ser en usted. Y entonces viene la promesa maravillosa de Hebreos 8, ¿cierto? Donde dice: te daré, te quitaré ese corazón de piedra y te pondré uno vivo, que palpite y que le gusten las cosas del Señor. Dios quiere eso hoy en tu vida. ¿Cuántos de los que están aquí y los que están allí quisieran acompañarme de rodillas para decirle al Señor que nuestra vida, todo nuestro ser, le pertenece a Jehová Dios? Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nunca te apartas del pecador. Señor, yo muchas veces me he equivocado y he sentido, Señor, tu maravillosa y tierna voz hablándome a mi corazón a que vuelva a la casa de Jehová. Yo no sé, Señor, si aquí en esta sala presente o allí tras las pantallas hay personas que se encuentran en esa situación. Yo solamente quiero ponerlos en tus manos.
Yo solamente quiero que tú obres como obraste en cada uno de los patriarcas que fueron sellados por la eternidad. Dice una oración hermosa: no tomes en cuenta nuestros pecados, Señor, no los tomes en cuenta, mas perdónanos, y que eso no nos impida, Señor, a el don gratuito que nos das de la salvación. Hoy séllanos con el poder del Espíritu Santo, obra a través de Él y permite que en esta noche yo no pueda dormir tranquilo, que esa voz, ese Espíritu Santo que está en mi vida hablando en mi corazón, me lleve, Señor, a